¿Has sentido alguna vez una sensación de angustia, estrés, enfado, tristeza, culpa y que al analizarlo te das cuenta de que la causa es un diálogo interno que tienes que es muy exigente, que tiene deberías? Como por ejemplo, debería haber acabado esta tarea a tiempo, debería haber sacado mejor nota en este examen, debería haber acabado las tareas antes, debería ser más productivo, debería tener más éxito, o no debería haberme tratado esta persona mal, o no debería haber pasado este caso de corrupción. Todo esto son exigencias que nos hacemos mentalmente, a veces no nos damos cuenta y esto puede provocar una afectación del estado emocional y alterarnos bastante. Por eso en este vídeo voy a explicar cómo podemos cuestionar estos deberías, cuáles son las objeciones que se pueden hacer y cómo sentirnos mejor. Un ejemplo de situación que a mí me ha pasado muchas veces, pero que seguramente a otras personas también y se sienten identificadas, es que después de una larga jornada de trabajo en la que has hecho muchas tareas y has solucionado muchos problemas, llegas a casa y te sientas y te das cuenta de que te quedan todavía tareas pendientes y que tendrás que sumarlas al día siguiente a lo que tengas que hacer en el trabajo. Esto te empieza a dar una sensación desagradable y te das cuenta que los pensamientos que tienes son, por ejemplo, debería haber hecho más trabajo, debería ser más productivo, debería tener menos trabajo y a pesar de eso has rendido bastante, pero parece como si tus logros no fueran suficientes. Y esta sensación te acompaña durante la noche, igual duermes no del todo bien y te levantas al día siguiente, vas a trabajar, pero ya acumulas una sensación de ansiedad, de culpa y de malestar que se va sumando al día siguiente. Y si esto dura mucho tiempo, pues es negativo para tu estado emocional. ¿Qué son los deberías? Pues en psicología los deberías se refieren a las autoexigencias rígidas, dogmáticas que tenemos basadas en expectativas ideales de cómo tendríamos que ser nosotros o comportarnos, los demás o el mundo en general. Es decir, que se basa en una comparación con un ideal que tenemos de nosotros mismos, los demás o del mundo, y como esto no coincide con los hechos, esto genera una tensión, chirría, y esto es lo que nos hace sentir mal. Podríamos comparar los debería con llevar piedras en una mochila. Cada debería sería una piedra y conforme vamos añadiendo más deberías, tenemos más piedras en la mochila, vamos más cargados y más nos cuesta ir avanzando. Lo que tenemos que hacer es ir soltando estas piedras, soltando estos deberías y así iremos teniendo más ligereza y podremos funcionar con mayor facilidad. Un ejemplo popular es el de Elon Musk, que te gustará más o menos, será muy inteligente, será un visionario, pero no se ha dejado llevar por los deberías y por expectativas ideales. De hecho, en sus empresas como por ejemplo Tesla, que es la de coches eléctricos, o la de SpaceX, que es la de los cohetes, ha tenido fracasos monumentales, algunos que han sido muy espectaculares, pero no se ha dejado llevar por los deberías y que esto no debería haber pasado, que deberíamos haber hecho lo otro, sino que ha aprendido esos errores, ha seguido avanzando y ha seguido innovando. Y con esto ha conseguido cambiar industrias enteras. Es decir, que es muy importante el no dejarse bloquear por estos deberías y autoexigencias internas. ¿Qué lección podemos sacar de esta historia? Que al liberarnos de los deberías estamos descargando piedras de la mochila que estábamos comentando antes, iremos más ligeros, tendremos más libertad para ser más creativos, más flexibles y más resilientes. Es un cambio de mentalidad que hace que nos sea más fácil avanzar hacia lo que nos gustaría conseguir sin el peso de tener una autoexigencia constante. Pero ¿cómo podemos conseguir esto? ¿Qué pasos podemos dar? Podemos realizar 4 pasos. En primer lugar, detectar la emoción desagradable. Puede ser sensación de decepción, de frustración, de ansiedad. Y te fijas cuáles son tus pensamientos. Por ejemplo, que no has acabado una tarea y te estás diciendo debería haber acabado esta tarea, debería haber llegado hasta el final. Y esto te lo estás repitiendo machaconamente de forma rígida, dogmática, como si fuera una ley universal, y esto está provocando estas sensaciones y emociones negativas. En segundo lugar, reformula el debería. Lo cambias por un me gustaría o un preferiría. Por ejemplo, preferiría haber acabado la tarea a tiempo o me gustaría haber acabado la tarea a tiempo. Esto implica menor rigidez. Estás diciendo que te gustaría haberla acabado a tiempo, pero no pasa nada si no la has acabado. No es una exigencia dogmática, no hay una ley universal que diga que esto tiene que ser así y no va a ser el fin del mundo. En tercer lugar, fíjate en tu cambio emocional. Fíjate si al cambiar la manera en la que verbalizas esto, notas que te sientes
un poco mejor. Esto puede ser muy leve, pero poco a poco, si esta exigencia se va transformando en una flexibilidad un poquito mayor, cambias el debería por un me gustaría, un me preferiría, esto hará que notes una mejoría emocional, poco a poco. Y por último, en cuarto lugar, lo que puedes hacer es entrar en acción. Pero aquí entraremos en acción desde una situación de mayor claridad, de mayor tranquilidad y de mayor flexibilidad. Consiste en ver cuáles son los errores, lo que ha fallado, eso hacerlo desde la flexibilidad y la calma, y esto nos permitirá realizar acciones que sean más tranquilas y que seguramente estarán más ajustadas a la realidad y serán más efectivas. Hay tres objeciones principales que se hacen a esto. En primer lugar, hay personas que dicen que si dejan de utilizar estos deberías, dejarán de exigirse a ellos mismos y que serán menos productivos y que conseguirán menos objetivos y conseguirán menos éxito. En realidad esto no es así porque no consiste en renunciar a tus metas o a tus objetivos, sino en cambiar tu mentalidad transformando estos deberías dogmáticos por estos me gustarías más flexibles para que entres en una situación de mayor tranquilidad, de mayor claridad, y la mayor ligereza y flexibilidad permite pensar mejor y realizar mejores acciones, es decir, que aumentará la probabilidad de que consigas lo que buscas. Una segunda objeción es de personas que piensan que no podrán motivarse lo suficiente si renuncian a estos deberías o estas exigencias internas rígidas. En realidad está relacionado con lo anterior. Aquí no estamos renunciando a nuestros logros y lo que hacemos es motivarnos más, porque estamos cambiando de mentalidad a una mentalidad más flexible, más ligera, de forma que nos concentramos más en nuestros objetivos que en los errores que hemos cometido y en machacarnos por estos errores. Utilizamos los errores para aprender y después pasar a la acción para conseguir los objetivos, pero desde una situación de mayor tranquilidad. En realidad esto es más motivador y menos agotador. Una tercera objeción es de personas que dicen que no puedo dejar de pensar así, me es muy difícil o que me es muy difícil cambiar mi forma de pensar. A ver, esto no se cambia de un momento para otro. En general necesitas un entrenamiento, un hábito, y por eso a veces se recomienda o se suele recomendar el hacerlo por escrito, en forma de diario, ir apuntando estos pensamientos e ir analizándolos y ir haciendo cambios en la forma en las que lo formulas. Y poco a poco eso se va haciendo de forma natural, incluso mental, y será mucho más fácil. Se hacen respecto a los deberías preguntas lógicas que te puedes hacer. De que a mí me gustaría que me tratara bien el camarero, no se sigue de que me tenga que tratar bien. Es decir, no es una deducción lógica. Puede tratarme bien, no puede tratarme bien, pero lógica no tiene. Me gustaría o lo preferiría. Eso por una parte. Luego preguntas que son empíricas. ¿Qué es lo que realmente ha pasado? Que no he acabado la tarea. Es decir, no hay ninguna ley universal que diga que tengo que acabar la tarea, porque de hecho no la he acabado. Entonces, tampoco sería ni lógico ni empírico el llegar a esa conclusión. O, por ejemplo, preguntas pragmáticas. Es decir, ¿cómo me hace sentir el exigirme que yo debería haber acabado la tarea? ¿Cómo me hace sentir el pensar que el camarero debería haberme tratado con más respeto? O lo que sea. Pues todo esto, en la práctica, lo único que conseguimos es, con esta exigencia, el sentirnos mucho peor. Pues estas preguntas lógicas, empíricas, pragmáticas, por escrito te las vas haciendo, vas respondiendo, vas razonando y poco a poco vas cambiando tu mentalidad y tu forma de pensar y consigues esta situación de mayor tranquilidad. Otra forma que se puede añadir, como siempre comentamos, es realizar técnicas de respiración o de relajación para disminuir el nivel basal o de base que tienes de tranquilidad, porque esto facilita las cosas, o también el hacer técnicas de meditación y de mindfulness que permiten el distanciarse de los pensamientos propios, darse cuenta de que solo son pensamientos y que no son realidades y que vienen y van y que estos deberías también son pensamientos y que no tenemos por qué dejar que nos afecten. Podemos aprender a poco distanciarnos de ellos. Todo esto combinado nos puede ayudar mucho, pero siempre es un hábito que se va construyendo poco a poco. Haz la prueba la próxima vez que notes alguna sensación o alguna emoción desagradable y presta atención a ver si en tu diálogo interno, en tu mente, tienes alguna exigencia dogmática, ha aparecido algún debería y cámbialo por un me gustaría, por un preferiría, a ver si notas algún cambio en tu estado emocional y después me lo comentas.
Si te ha gustado el vídeo, recuerda compartirlo y te dejo aquí otro vídeo sobre temas de psicología que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.